Es lindo cuando un hijo vuelve a casa, ¿verdad? Después de un largo estar fuera. Y esa es la historia de todos. Algunos literalmente, algunos en soledad, algunos en depresión, algunos en malas compañías, algunos no han llegado a lugares tan fuertes. Pero es el principio de que todo hijo cuando sale, todos hemos pasado por ese tiempo y de alguna manera volvemos. Y de esto se trata también Hanukkah. Es un mensaje que cuando uno estudia la historia que está detrás de Hanukkah puede hablar tantas cosas lindas, porque mucha gente, no sé si a usted le pasó en estos días, amado, pero pasa algo bien curioso estos tiempos. Cuando la semana pasada o hace 2 semanas que estuvimos celebrando Thanksgiving, ¿cuánta gente le dijo qué bonita fiesta, qué lindo, qué bueno que celebras Thanksgiving, que Dios te bendiga, gracias? Y es lindo, es una fiesta americana, pero nadie le dijo que te estás americanizando, le dijo qué te está pasando, tú eres mexicano, tú no eres americano. ¿Y qué pasa en estos días cuando usted sube una foto? A mí sí me hicieron un comentario. Cuando sube encendiendo velas, ¿qué le dicen? ¿Alguien recibió un mal mensaje de decir te estás judaizando, qué te están metiendo en la cabeza? ¿Estás mal? ¿Alguien pasó ya esa experiencia? Yo creo que muchos, porque la gente no entiende a veces la situación, y es una guerra, es una batalla que se tiene no con lo que viene en la Biblia, no con usted más bien, sino que es una guerra que se tiene contra el mismo Señor y con lo que está en la Escritura. Usted se puede hacer vegano, se puede hacer gluten free, usted puede tal vez no comer azúcar, vegetariano, lo que quiera, y la gente le va a decir, wow, qué bueno, estás cuidando tu alimentación, qué respetable, eres intolerante al gluten, muy bien. Pero si usted decide empezar a guardar la dieta que el Señor pone en su Biblia, en la Escritura, va a empezar a tener un conflicto con la gente. La gente va a empezar a decir que estás mal, Dios te hizo libre, Cristo hizo todos los alimentos limpios. Pero mientras usted celebre algo como por ejemplo, ahorita viene lo más curioso, que es Navidad. La misma gente que probablemente le esté diciendo ahorita que está mal lo que está haciendo en Hanukkah, en algunos días usted los va a ver haciendo una cátedra de por qué hay que celebrar la Navidad y que Cristo es la Navidad y Cristo nació en mi corazón. Pero tú celebras algo que está relacionado al pueblo de Israel y también a la tribu de Judá, y te vas a ver en un conflicto. Y les doy un consejo: ni siquiera se molesten en querer convencer a una persona sobre la Navidad o sobre alguna cosa. Le ahorra un trabajo, es una pérdida de tiempo, amado. A veces uno aprende algunas cosas nuevas y quiere empezar a hablar, quiere hacer una revolución y les dice a medio mundo que sí, que esto, que la Navidad, pero es una discusión que no llega a ningún lado. ¿Por qué? Porque yo aprendí hace tiempo, amado, que usted no le puede dar de comer a alguien que no tiene hambre. Usted no le puede dar agua a alguien que no tiene sed. Y usted no le puede dar la verdad a alguien que no la está buscando. Por eso me encanta cuando vengo aquí y escucho sus testimonios, porque me encanta escuchar cuando alguien dice, yo estaba buscando algo, yo sentía que algo estaba mal en mi vida, a mí me faltaba algo. Y me encanta escuchar sus testimonios cuando dicen, yo llegué aquí y escuché esto y no sabía qué era lo que buscaba, pero es lo que estaba buscando. Y esa es una experiencia que muchos de nosotros experimentamos y pasamos. Pero esa es la pelea que se tiene no con usted ni con las tradiciones, sino que dice Romanos 8:6 que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida. Y dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Es contraria a lo que Dios quiere, a lo que Dios tiene. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Pablo está diciendo esto: la mente carnal no puede sujetarse a la ley de Dios. La mente carnal es enemiga de lo que muchos llaman judaizante, de lo que unos dicen maldición, de lo que ya está pasado, que es el pacto antiguo. Esa es la mente enemiga.
Pero dice que si ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, verdaderamente el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si usted ya llegó a recibir esto y aprendió y muchas cosas han cambiado en su vida, significa que usted está siendo ahora guiado por el Espíritu Santo. Y lo mejor que podemos hacer es no estar luchando ni peleando con argumentos, sino que usted brille la luz en su vida. Y que cuando lejos de una discusión usted vea un testimonio, la gente pueda decir: yo quiero lo que esta persona tiene. Amén. Hanukkah es una fiesta que no está en la Torah, pero tiene que ver muchísimo, amado, con la Torah. La historia que tiene que ver dentro de la pelea que se tuvo es por gente que defendió con su vida. Y eso es lo que yo quiero enseñarle el día de hoy, porque yo encontré algo muy hermoso en la Escritura, que es un patrón de vida, yo le puedo llamar. Espero que no se me olvide estar cambiando aquí, pero cuando usted lee en el Deuteronomio 28, cuando el Señor está entregando sus indicaciones y está terminando, va a entrar con el pueblo, la segunda generación, la cual no estuvo diciendo cosas en el desierto, no se rebeló, sino los hijos que están a punto de entrar a posesión. El Señor les dice dos cosas. En Deuteronomio 28 el Señor les pone dos caminos y le dice: te entrego bendición y maldición, tú elige. Y le dice: sucederá que si obedeces diligentemente a tu Señor tu Dios y cuidas de cumplirlo, todas estas cosas, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Por eso dice el salmista: bien y misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Y no se trata algo de declararlo, sino el Señor dice si tienes cuidado de cumplir. Y el Señor también dice, pero, en el verso 15, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y si usted lee, va a ver muchas cosas que tal vez en su vida tiene. Yo les he compartido a los hermanos del discipulado, del entrenamiento, que yo dejé de hacer culpable a Dios. Cuando yo llegué aquí, yo prediqué y dije: Dios me quitó a mi hijo, tuvimos un aborto y el Señor me trajo aquí. Pero Dios es bueno, pero Dios en lo malo aprovecha para sacar lo bueno, y Él, todas las cosas le sirven para bien y todo, etcétera. Pero cuando al fin leí y entendí que esto que yo llamé mi manual de vida, que toda mi vida aprendí que según yo lo había vivido, que yo lo vivía, menos los católicos, porque los católicos tienen ídolos, pero nosotros los cristianos sí obedecemos a esto. ¿Y qué aprendí yo? Que cuando leí esto no obedecía yo decía que obedecía, pero no obedecí. Y el bebé que tuve de pérdida fue una consecuencia de la vida de pecado que yo llevaba. ¿Por qué? Porque pedí perdón, pero no me arrepentí. Pedí perdón, tenía sentimiento, yo dije: Señor, perdóname, pero no hice teshuvá. Entonces yo no puedo llamar a Dios un Dios vengativo y malo, porque el Señor promete, y el Señor dice: si haces esto, va a pasar esto. Yo dejé de hacer quedar mal a mi Señor, porque es como mi hijo. Si yo le digo: si me pegas, hijo, yo te voy a tener que pegar y te voy a corregir. Es una advertencia antes del castigo. Y el Señor, esto que llamamos nuestra constitución, que es es una Biblia la que está acá adentro, pero lo que llamamos que es nuestra constitución, nuestra vida, nuestro manual de instrucciones, muchas veces no lo vivimos. Y el Señor entonces manda las maldiciones, porque si las bendiciones te persiguen, las maldiciones también te van a perseguir. Y aún así, en su misericordia, muchas veces no tenemos todo lo que el Señor mandó. El Señor tiene misericordia de nuestras vidas. Pero después pasa algo en Deuteronomio 30, y este es un ciclo que yo veo como un ciclo de obediencia. No me quiero clavar mucho en esto, no me quiero meter porque quiero hablarle de Hanukkah, pero lo vamos a dejar para otro día. Esto que dice el Señor, que cuando viene la bendición y maldición a tu vida, es decir, el Señor te bendice, pero de repente desobedeces y pasa algo malo, consecuencia de tus acciones, dice que entonces aquí pasan unas palabras muy lindas que a mí me encantaron. Dice: cuando recuerdes. Y ese momento, esa palabra de recordar tiene que ver cuando uno entra en sí. Como el hijo pródigo que dijo: ¿qué hago aquí? Estoy con cerdos, estoy sucio, estoy mal. Cuando uno quiere decir: tengo que volver a casa, tengo que hacer algo.
Esa es la palabra que dice recordar. Es algo que ocurre dentro de ti, pero después dice que, y fíjese, el Señor dice que nos iba a dispersar en todo el mundo. A Israel lo iba a distribuir en todo el mundo en su consecuencia. Y después dice el verso 2, y si vuelves al Señor tu Dios, esa palabra es teshuvah. Usted ya sabe lo que significa. No significa nada más entrar en que uno dice tengo que hacer esto, tengo que volver, sino que uno dice ok, voy a hacerlo. Y así como el hijo que estaba con los cerdos, él se levanta y empieza a caminar hacia casa. Pero que después que dice el Señor, dice entonces tu Señor, dice y obedezcas. Fíjese, hay maldición y después uno recuerda que está mal. Después uno quiere hacer teshuvah, pero después que sigue, dice que cuando tú haces Shema, cuando escuchas y obedeces atentamente lo que el Señor dice. Y ese es el proceso en el que muchos estamos ahorita caminando. Tal vez tú ya sabes que estás mal, sabes que has hecho pecado, tú quieres volver a casa y tu corazón está volviendo hacia el Señor. Pero ¿qué sigue después? Tienes que escuchar su voluntad. Tienes que leer, tienes que entender lo que el Señor dijo para que te vaya bien y para que la obediencia y la consecuencia de la obediencia llegue a tu vida. Ese es el siguiente paso. Y después dice que cuando haya pasado todo esto, te dispersarán toda la nación, todo el mundo. Pero dice, de los confines de la tierra, de allí el Señor te va a recoger y te hará volver. ¿Cuántos están esperando que suene el shofar para que el Señor venga y recoja a sus escogidos? Y venga y nos traiga una tierra diferente. Eso es lo que estamos esperando, la promesa de Deuteronomio, pero creemos que es un rapto de la iglesia. No, amado, estamos esperando la promesa de que Dios nos vuelva a retornar a la tierra de donde salieron nuestros ancestros, a la tierra donde Dios dio un pacto. Y era un pacto que no nada más era para Judá ni para 12 tribus. Había gentiles, había egipcios ahí. Había una multitud mixta y el Señor dio promesas y bendición. Y dijo, esta misma ley es para todos. Para extranjeros y para nativos. Una misma ley, un mismo pacto. Y si uno abraza el pacto y obedece las cláusulas que son los mandamientos, entonces uno es parte del pacto. Y este es el ciclo que yo le llamo como el ciclo de la bendición. Bendición, maldición, recordar, volver y obedecer. Y cuando tú obedeces te va a volver a llevar a la bendición. Pero cuando el Señor te da bendición dice, cuídate de que no te olvides en la bendición. Porque cuántas veces hay gente que le pide un auto, y yo quiero un auto, Señor, yo quiero un hijo, yo quiero esto. Y cuando recibe la bendición, en ese momento se olvida que Dios se lo dio. Si tú haces esto, Señor, yo voy a hacer, y yo te prometo, Padre, yo te prometo que yo no vuelvo a hacer esto. Si tú me ayudas a hacer este examen, si tú me ayudas a cruzar, yo te pido. Y viene la bendición. Y Dios dice, ok, ahí está la bendición, pero ¿qué sigue? Te olvidas del Señor y vuelve a haber maldición. Y la historia de Hanukkah se desenvuelve en este ciclo, porque está el pueblo de Dios y empieza a haber gente que le empieza a gustar cosas de otra cultura, la cultura griega, y empieza a jugar con esto y empieza a mezclarse y desea ser como otras naciones, y entonces el Señor manda maldición. No manda maldición, más bien el Señor manda o permite lo que el Señor dijo inicialmente que iba a haber. Y después Dios les promete, dice, voy a circuncidar tu corazón. Dice, para que me ames con todo tu corazón. Amarlo como, dice hasta abajo, dice, para que tú guardes mis mandamientos. Escucharás mi voz y guardarás mis mandamientos. Esa es la forma de amar al Señor, amado, no hay otra forma. No podemos decir con todo nuestro corazón, yo te amo, yo te adoro, cantarle. Y estar en el suelo, tirado en su presencia, diciendo que le amamos y nos levantamos y hacemos lo mismo. Eso no es un amor al Señor, eso no lo dice la Escritura, en ninguna parte. Dice el Señor, si me amas vas a guardar ¿qué? Mis mandamientos. Esto, amado, de que estamos esperando que el Señor nos regrese es humanamente imposible. Esto de que el Señor dice que iba a dispersar al pueblo entre las naciones y lo iba a recoger es humanamente imposible, porque usted, aunque usted esté guardando tal vez la Torah, no puede ir a Israel y decirle, yo quiero volver a casa.
Y es lo que Pablo decía que hay, es locura. Estaba escuchando algo que, me voy a salir un poquito del tema, pero estaba escuchando algo sobre la palabra griega de poder. Pero eso me hizo recordar otra que escuché. Y es que cuando en la Septuaginta es la versión griega de la traducción del Antiguo Testamento, como le conocen muchos. Hay muchas palabras que se usan para poder, pero una de las más importantes es cuando se refiere al poder creativo y al poder imposible. Cuando el Señor habla de poder, no como de un poder humano, sino de un poder de Dios únicamente. Y esa palabra es dunamis, y es la palabra que se utiliza cuando el Señor dice: y recibirán poder. Y cuando dice Pablo, el no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Pero poder para qué? ¿Para que usted le haga así y se caigan 500 por allá atrás? ¿O para qué? ¿Para que le haga así, recibe y empiezan a temblar todos? ¿O para que haga milagros y usted sea el que salga en la portada así? Y que diga, apóstol Edgar Alejos, ¿va a estar ministrando? No, amado, lea el contexto. Para llevar a cabo esto, dice, es poder de Dios primeramente para judíos y después para el griego, para gentiles, para unir las dos casas, para hacer lo imposible. Dice también Pablo, dice Yeshua, me seréis testigos. ¿Cómo? Con este poder, ¿cómo? En Judea, en Samaria, en Jerusalén, en todos lados, hasta lo último de la tierra. Este poder es para reunir a los escogidos. Es ese poder imposible, amado. Los huesos secos vuelven a vivir. Lo que el profeta Ezequiel vio. Ese es el poder que el Señor está hablando cuando dice, voy a juntarlos. Porque muchos quieren el poder de Elías, quieren las manifestaciones, quieren que cuando hablen caiga fuego. Pero dice la Escritura, cuando está hablando sobre este Elías, que él era celoso al pacto. Dice ahí en primer libro de Reyes 19, que le dijo el Señor a Elías, dijo, ¿qué haces aquí? Y él le dijo, he tenido mucho celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto. Tenemos gente ahorita que quiere manifestaciones, quiere poder, quiere hacer cosas, quiere convocatoria, quiere fuego del cielo, pero no tiene el amor al pacto ni el celo al pacto de Dios. Y tenemos que cambiar esa mentalidad, amado. Pero déjenme hablarle de Hanukkah, ya me puse intenso, ¿verdad? Vamos a hablar de algo lindo. Pero lo que está detrás de Hanukkah, amado, si a usted le gustan las películas como 300, como de ejércitos que están peleando y gritando, que están así cortando cabezas, amado, esta historia es para usted. ¿A cuántos les gustan esas películas de acción? El pueblo de Dios es un pueblo guerrero, amado. Desde Israel nunca ha dejado de estar en paz. Y nosotros que estamos dispersos somos como el campamento que dividió Israel. Dice que lo dividió en dos partes, porque si venía Esaú iba a atacar a uno, pero el otro iba a estar disperso. El otro iba a huir. Y los judíos han estado en Jerusalén guardando la Torah y les ha tocado pelear. Y a nosotros nos ha tocado estar dispersos, ocultos, pero va a llegar en el momento en el que se va a tener que levantar los hijos de Dios. Pero nosotros nos queremos ir y que ellos se queden porque no aceptaron a Jesús. Y quieren que nosotros nos vayamos y que ellos sufran, que porque la iglesia es la novia de Cristo, decimos. Pero mire lo que dice Macabeos, amado. Este libro que se le conoce como deuterocanónico, y si usted le da miedo escuchar apócrifo como a mí antes, le invitamos a que venga a los estudios de la mañana para que podamos entender. El Señor, amado, yo quiero que usted sepa, el Eterno no dio la Reina Valera versión 60 en el monte Sinaí a Moisés. Dios no le dio la Biblia que tiene en sus manos. Dios le dio mandamientos, le dio pacto. Y de ahí Moisés estableció la Torah, se estableció la tradición oral, se escribió la tradición escrita, la Torah escrita, y después vienen los profetas, vienen los escritos, la historia. Pero a veces nosotros tememos en estar estudiando cosas porque pensamos que Dios nos dio mi Reina Valera y no tenemos que leer más. Pero fíjese lo que dice esta historia, amado. Y vamos a leer mucho. Yo no sé si usted puede leer ahí, pero si puede le invito a que lea conmigo. Porque habla de la historia en la que fueron invadidos en Jerusalén. Estaban nada más ya los judíos, ya las demás tribus no estaban, habían sido dispersas.
Y dice que en aquel tiempo apareció en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndolos: hagamos una alianza con las naciones que nos rodean. Porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. Algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey y les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Fíjense qué triste esto. Si usted lee la Torá, usted sabe que esto estaba prohibido para ellos. Ellos no podían hacer alianzas ni podían hacer ningún tipo de unión con los paganos. Lo dice el Señor en Éxodo 34:15. Dice que construyeron gimnasios en Jerusalén. Como acostumbraban los paganos, se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así el pacto sagrado. Si usted recuerda cuando el Señor escoge a Abraham y le dice: de tu linaje voy a levantar una gran nación y van a ser benditas en ti las naciones de la tierra. Pero dice, tienen que guardar este pacto, y les da la circuncisión. Y dice que cualquier hombre que no estuviera circuncidado no va a ser considerado como un hijo de Abraham. Eso es lo que le promete. Y cuando el Señor habla al pueblo de Israel, le dice: ustedes son mi pueblo, pero la señal de que son mi pueblo, van a guardar el Shabbat. Esa es la señal que el Señor les da. Entonces ellos estaban negando lo más importante, que es la señal del pacto. Entonces dice que se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Me adelanto un poquito. Dice: después de esta victoria sobre Egipto en el año 143, esto es antes de Cristo. Para los que no conocen cuándo pasó esta historia, fue antes del nacimiento del Mesías, 143, y aquí está el nombre de Antíoco. Se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Entró con arrogancia en el santuario y se apoderó del altar de oro, del candelabro con todos sus accesorios, de la mesa para los panes sagrados, de las copas, las tazas, los cucharones de oro, el velo, las coronas, y arrancó todo lo enchapado en oro que adornaba la fachada del templo. Se apoderó también de la plata, del oro, los utensilios preciosos, los tesoros escondidos que encontró. Con todas estas cosas se fue a su país. También mató a mucha gente y habló grandísima insolencia. Esto a mí me hace recordar la profecía de Daniel 7. La tierra entera se conmovió al ver la suerte de sus habitantes. Todo el pueblo de Jacob se vio cubierto en deshonra. Deuteronomio 29, ahí están las consecuencias de la desobediencia. Dice que derramaron sangre inocente alrededor del santuario. El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos transformar un solo pueblo. Esta situación de un gobierno global, de una sola organización, de la Organización Mundial de esto, de la Organización Mundial del otro, esto no es algo nuevo, eso lo vemos cíclicamente. El enemigo siempre va a intentar gobernar constantemente, y eso lo podemos ver desde Babel. Podemos ver a hombres grandes como Nimrod, podemos ver historia en el cual siempre emperadores malos quieren gobernar sobre las naciones. Y eso es lo que el Señor prevé hasta los tiempos finales. Nosotros tenemos que aprender a leer a futuro, porque lo que está hablando en Hanukkah nos habla de un ciclo que va a volver a pasar. Entonces dice que en el verso 42 que abandonaron cada uno sus propias costumbres, dejaron de guardar la Torá, dejaron de hacer lo que hacían. Todas las naciones obedecieron la orden del rey, e incluso muchos israelitas adoptaron la religión del rey. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado amado. La idolatría es de los peores pecados que se le pueden practicar. El Señor, cuando usted ve lo que pasa cuando la gente practica idolatría, son consecuencias grandes. No es cualquier tipo de consecuencia, son cosas que el Señor dice es celoso. Y en sus 10 palabras que dio, en los 10 mandamientos, como muchos lo conocen, el Señor dice: no tendrás dioses ajenos. Yo soy tu único Dios. Y eso tiene consecuencias grandes. Dice que entonces, el verso 44, por medio de mensajeros el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, y hacían profanar el sábado y las fiestas. Se parece a lo que estamos viviendo en este momento, pero ya no es necesario que nos manden un edicto del rey. Ya tenemos una teología paulina de cartas mal interpretadas que nos dicen que ya estamos bajo la gracia y que el fin de la ley es Cristo.
Ya no necesitamos de un decreto del rey, pero se da cuenta que estamos viviendo algo similar. Organizaciones mundiales, estamos teniendo profanación del sábado, y eso el Señor dice que antes de que Él regrese esto va a pasar. Probablemente no necesitemos ni siquiera algo en que lo haga a la fuerza, porque lo estamos haciendo voluntariamente y por la propia teología. Dice que mandaban a construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. De igual manera, nosotros decimos que somos el templo de Dios y estamos yendo por aquí diciendo que somos piedras vivas del templo y somos el altar de Dios. Pero ¿qué está entrando en nuestro cuerpo? Todo lo impuro. Y el cerdo, amado, si usted lee toda la escritura, que inclusive dice cuando Yeshua vuelva, Jesús regrese, ahí en Isaías 66 dice que Él viene con ira. Con ira, no viene decepcionado, dice que viene con ira a destruir a todos los que comen cerdo. Entonces, si Él abolió si Él abolió la ley y declaró limpios todos los alimentos, creo que se le olvida en este versículo cuando Él vuelva. Nadie le avisó que lo había abolido porque Él va a regresar con furia, dice. Yo tendría mucho cuidado, amado. Olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Esto también dice Daniel 7:25. Ahora, cuando yo hablo de Daniel, no digo que esto sea el cumplimiento específicamente, pero podemos notar patrones. Y cuando esto pasó antes de que Yeshua viniera, y Él nos avisa que cuando Él vuelva va a pasar algo parecido, tenemos que poner mucha atención, porque aquí nos puede enseñar algo que nos puede servir y puede guardar nuestra vida. Cualquiera que obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Cualquiera que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Muchos judíos, traicionando la Torá, acudieron a cumplir estas órdenes con su perversa manera de proceder. Obligaron a los verdaderos israelitas, fíjense cómo le llama aquí está escrito, a los verdaderos israelitas. No digo que sea esto, pero me recuerda mucho lo que dice la carta en Apocalipsis. Dice a los que diciendo ser judíos, haciendo una similitud a los que son el pueblo de Israel. Dice a los que dicen que son, pero no son. A mí me llama la atención porque aquí él hace una distinción entre los que guardaron el pacto y lo obedecieron hasta la muerte y los que se dejaron vencer. Y dice que los verdaderos israelitas son los que guardaron y se refugiaron. Versículo 14 dice: el día 15 del mes Kisleu del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio. Y Yeshua nos menciona esto también. Dice la abominación desoladora. Pues construyó un altar pagano encima de los altares, del holocausto. Igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. Se construyó un altar sobre el altar. O sea, estaba quitando la autoridad del Dios que estaba en ese momento. O sea, está quitando todo. La importancia del templo es vital porque en ese mismo altar, en ese mismo lugar se hacía la expiación del pueblo. Se hacía toda la ofrenda del pueblo. Es decir, estaban cortando el contacto terrenal que tenía el pueblo con su creador. Al quitar el templo y el sacerdocio se quedaban sin comunicación y ellos están imponiendo entonces encima sus tradiciones. Y es lo que llama esta escritura, el horrible sacrilegio. Y Yeshua dice algo parecido. Y curiosamente él dice que se va a levantar, no sabemos si es el templo o el tabernáculo, pero se va a levantar una construcción, una estructura. Y estamos esperando y decimos: oh sí, Israel y Judá, los judíos son el reloj profético de Dios. Pero discúlpeme, yo cuando quiero saber la hora hago esto. Yo lo veo, yo lo estudio, yo tengo que saber la hora, cómo se hace. No nada más decir, sí, cuando hay una luna roja, sí, los tiempos finales, sí. Y que hay guerra en Judá, no, sí, es el reloj profético. Ok, pero el reloj se examina y se entiende para saber la hora. Se tiene que examinar qué está pasando en ese lugar. Verso 56 dice que destrozaron y quemaron los libros de la ley que encontraron. Fíjese, estamos cortando el templo, estamos cortando gente, estamos cortando obediencia y estamos cortando ¿qué? La Torá. Y si a alguien se le encontraba el libro de pacto
o alguno simpatizaba con la ley y se le condenaba a muerte, según el decreto del rey. ¿Cuántos estarían dispuestos realmente a decir sí? Y así pasó en la escritura, en esta historia. Dice que obligaban a un sacerdote a comer cerdo, se lo querían meter a la boca y él cerró la boca y él no quiso. ¿Cuántos dirían, ay, ese cerdo, voy a salvar mi vida, por Dios? Ellos no. Y eso fue lo que hizo la separación entre el verdadero israelita y los que decían ser israelitas. ¿Cuántos estarían en un tiempo final dispuestos a hacer eso? A decir, voy a comerlo esto o vivo, voy a hacer esto o si no, no voy a vivir. Yo nada más les pongo esto a historia porque recuerden que la historia es cíclica. ¿Qué dice la escritura? No hay nada nuevo que bajo el sol. Todo vuelve a pasar. Verso 62 dice, sin embargo hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros. Prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos. Fíjense la decisión de este pueblo, amado. Que el Señor nos haga así. Yo cuando leo esto se me enchina la piel y digo, esta es gente obediente. Esta es gente que realmente ha recibido la palabra de su Dios y se la toma en serio. No que se le hace fácil decir, no, pues Dios me entiende, Dios sabe que yo quiero obedecer. No, esta es gente que dice, prefiero morir, me niego a comer alimentos impuros. Qué fuerte. Prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violando así el pacto sagrado. Y en efecto murieron muchos. Hanukkah no nada más se trata de algo lindo, amado, pero detrás de esta historia hay algo fuerte. Hay historia de gente valiente que luchó hasta la muerte. Y si usted dice, sí, eso es de los judíos, amado, ese templo que protegieron, esas tradiciones, esos rollos que protegieron, son los que probablemente Yeshua entró en ese templo. En ese altar él probablemente ofreció, como dice la escritura, que año con año iba a Pesaj, a la Pascua, subía a Jerusalén. Ese mismo altar es el que protegió gente valiente como este. Tal vez un rollo que él leyó en alguna sinagoga fue alguien guardó con su vida a precio de sangre. Las tradiciones y el aceite que se guardó, lo que hacemos esto lo tuvo que pelear gente con su vida. Dice el verso 64, fueron días terribles y calamidades para Israel. Y por ahí se levanta un sacerdote Matatías, y es curioso cómo en la escritura siempre la tribu de Leví tiene un celo adicional. Es gente que Dios levanta. Y yo le pregunto a usted, ¿somos realmente reyes y sacerdotes? Dice la escritura, ustedes son mi pueblo, ustedes son un pueblo de reyes y sacerdotes. Pero a veces no queremos guardar los mandamientos de la gente común y ni siquiera los de un levita, y mucho menos los de un sacerdote. Queremos ser reyes y gobernar y decir, mi boca tiene poder, pero no queremos una constitución bajo la cual regirnos. Queremos decir nada más lo que yo quiero, así como Adán, cuando él tomó esa decisión, él dijo, lo que Dios dijo que estaba bien, esa es su decisión, pero yo voy a tomar mi decisión. Yo me voy a salir de lo que Dios dijo que era bueno y malo, como en Deuteronomio 28. Y eso es lo que un rey tiene que hacer, regirse bajo una constitución del reino. Y tiene que vivir en ella. Y dice por ahí la historia que por aquel tiempo entró Matatías, hijo de Juan. Era nieto de Simón, sacerdote descendiente de Joiarib. Había nacido en Jerusalén, pero se había establecido en Modín. Tenía 5 hijos: Juan, que se llamaba Gadí; Simón, llamado también Tasí; a Judas, también llamado Macabeo, que de ahí viene el nombre de los Macabeos; Eleazar, que también llevaba el nombre de Abarán, no lo había cambiado; y Jonatán, también llamado Afús. Y por ahí llega una historia muy fuerte donde está un compañero del sacerdote de Matatías y está haciendo algo que le impuso el rey,
y prefirió darle la vuelta a la Torá. Y entonces dice que este sacerdote con celo toma la espada y lo mata. Él dice: no vamos a hacer esto, nosotros somos levitas. Él se levanta y hace y asesina, o no asesina, mata con justo, y Dios dice lo vio con justicia, porque estaba desobedeciendo, estaba deshonrando el pacto de Dios. Dice el verso 27, enseguida gritó Matatías a voz en cuello en la ciudad: todo aquel que tenga el celo por la Torá y quiera ser fiel al pacto de Dios, que me siga. ¿Cuánta gente va a tomar ese llamado en estos tiempos? En estos tiempos desde ahora, no nada más tiempos finales. Tiempos finales es difícil, pero yo quisiera, yo le oro, yo no soy así todavía. Uno puede decir: yo voy a pelear al final, pero cuando uno se encuentre ante una situación realmente de preservar su vida, yo lo único que espero es decir: Señor, hazme digno de poder resistir y guardar tu pacto. Me encantaría decir que yo soy como uno de ellos, pero no sé, no me conozco, y mucho menos vivo como uno de ellos. Estoy aprendiendo. Y dice entonces que huyeron a las montañas. ¿Se acuerda que Yeshua les dice que el que esté en la ciudad, que dice huya a las montañas? Es el mismo patrón, se vuelve a repetir. Y después viene el 2:49. Dice que Matatías le llegó la hora de morir y entonces dijo a sus hijos: la insolencia y los insultos están reinando. Fíjese esta oración, amado. Cuando yo la leí y la escuché, a mí me se hizo tan impresionante y la disfruto cada vez que la leo. Porque habla de gente realmente valiente. Lea esto conmigo, y de verdad. Pero Matatías le llegó la hora de morir y entonces dijo a sus hijos: la insolencia y los insultos están reinando. ¿Cómo ven que estamos viviendo algo así parecido? Tenemos leyes, tenemos gobiernos que están imponiendo muerte, que están imponiendo ideología de género. Tenemos diferentes cosas que van en contra de la Torá. El sistema, todo el sistema financiero, el sistema escolar, el calendario, está todo en contra de la Torá. Pero no lo tenemos a la fuerza, sino que lo hemos abrazado por nuestro propio deseo. Dice que la insolencia y los insultos están reinando y vivimos en un tiempo de calamidades y terribles castigos. Pero ustedes, hijos míos, tengan celo por la Torá. Fíjense el llamado de este padre, del que hizo justicia en ese altar. Dijo: tengan celo por la Torá y sacrifiquen sus vidas por el pacto que hizo Dios con nuestros antepasados. Acuérdense de lo que ellos hicieron en su tiempo y obtendrán gran honor y fama inmortal. Y así fue, porque estamos hablando de ellos. Y yo sé que ellos van a tener un galardón cuando el Señor entregue galardón. Ellos van a pasar y vamos a ver lo que ellos hicieron. Yo creo que va a ser interesante hablar con ellos. Dios puso a prueba a Abraham y lo encontró fiel y lo aceptó como justo. En medio de su situación adversa, José cumplió los mandamientos y llegó a ser señor de Egipto. Finés, nuestro antepasado, mostró gran celo y recibió promesa de un sacerdocio eterno. José cumplió su misión y fue caudillo de Israel. Caleb dijo la verdad delante del pueblo y pudo entrar a tomar posesión del país. David fue un hombre piadoso y recibió como herencia eterna el trono real. Elías estuvo lleno de celo por la Torá. Fíjese lo que le estaba diciendo, no había leído esto. Elías estuvo lleno del celo por la Torá y fue llevado al cielo. Ananías, Azarías y Misael tuvieron fe y se salvaron del fuego. Daniel fue un hombre íntegro y escapó de ser devorado por los leones. Y así sucesivamente. Fíjense que en todo el tiempo en los que confían en Dios no les fallan las fuerzas. No tengan miedo de las amenazas de un impío. Sus honores terminarán en la basura, comidos por gusanos. Amado, si usted le emociona cuando dice Leónidas, esto se esparta y patea y se va para atrás, a mí me emociona más esto. Esto es real, amado. Y esto es historia que trasciende a nuestros días. Dice: no tengan miedo de las amenazas de un impío. Sus honores terminarán en la basura, comidos por gusanos. Hoy se levanta, pero mañana va a desaparecer, porque habrá vuelto al polvo y sus planes se reducirán a nada. Pero ánimo, hijos míos, sean valientes y apóyense en la Torá, pues ella será su gloria.
Por ahí leemos en Apocalipsis que dice Yeshua que el lino fino son las acciones justas de los santos. Y se le concede al pueblo, a la amada, vestirse de ello. Aquí queda Simón, nuestro hermano. Yo sé que es hombre prudente, háganle caso, él hará de padre con ustedes. Judas Macabeo, fuerte y valiente desde su juventud, será el jefe del ejército y peleará las batallas de su pueblo. Hagan que se unan a ustedes todos los que quieran cumplir la Torá y defiendan los derechos de nuestro pueblo y devuelvan a los paganos lo que han hecho con ustedes y tengan cuidado de cumplir siempre lo que manda la Torá. Qué oración tan, qué ánimo, qué discurso. Tengan cuidado de cumplir siempre la Torá. Sabe que la historia es cíclica. Y cuando vemos un mundo lleno de maldad, el Señor siempre levanta una figura. Noé en tiempos antiguos se levantó. Recuerden que estaba Noé, Lot en medio de Sodoma y Gomorra, Abraham en medio de su familia, que era con muchos dioses. José en Egipto y salvó la descendencia de Israel. Moisés con los israelitas fue levantado para ser libertador. Los levitas en medio de todo el pueblo se distinguieron. Josué entre los príncipes de Israel. Recuerdan que Josué y Caleb. Elías, que fue el que dijo estoy lleno del celo, ese hombre que hizo caer fuego, ese que detuvo el cielo para que no lloviera, él estaba lleno del celo por el pacto de Dios. Los jóvenes judíos en Babilonia, Yeshua en medio de un sistema religioso y pervertido y helenizado. Pero ahora le toca a usted y a mí, amado. En medio de un mundo en el que el Señor marca los últimos tiempos, dice va a pasar algo parecido. Y se tienen que levantar fieles. Dice que el que persevere hasta el fin será ¿qué? Salvo. El que persevere hasta el fin. Y en tiempos finales y difíciles tal vez estemos pasando más cosas, pero ya no estaremos esperando el regreso de una persona física, sino estaremos poniendo los ojos en el cielo, y cuando escuchemos sonar el shofar, sabremos que habrá terminado ese tiempo de calamidad. Sabremos que viene el libertador a hacer guerra contra sus enemigos y viene a tomar la tierra y viene a gobernar con brazo de hierro, con justo juicio. Y debemos de estar deseando que Yeshua vuelva, porque Él es el que va a gobernar con justicia. Yo deseo, cada vez que veo una noticia en internet que una persona se robó millones de dólares y que le dio a niños con cáncer agua y que le dio esto y que es puro abuso de poder y de la economía, yo digo, Señor, te necesitamos en el gobierno. Necesitamos que tú impongas tu gobierno en este lugar. No sabremos si nos tocará a nosotros, pero sabemos que la generación que lo vea venir va a gritar. No nada más porque esto se habrá terminado, sino porque sabemos que viene el Rey justo. Dice que viene con su nombre de fiel y verdadero, una corona, viene poderoso. No viene como Él vino, como un cordero que vino a ser insultado y ser aplastado. No. No más se van a levantar sus enemigos. Y deseamos que nosotros ver eso, amén. Y es cuando sucede una batalla estruendosa y milagrosa y el Señor les da la victoria. A un pueblo a una minoría, amado, un pueblo que no podía ganar, el Señor les da la victoria. Contra el imperio más grande del mundo era imposible. Y entonces sucede la dedicación nuevamente del altar. Derriban el altar profanado, el altar para dioses extranjeros, contra ídolos, para ídolos. Y entonces sucede como Salomón dedicó el templo. Si usted no sabía, Salomón cuando dedicó el templo, dice que lo hicieron durante la fiesta de Sukkot, la fiesta que apenas pasamos. Y por eso lo hicieron también 8 días, y eso también tiene que ver con el número 8, con las velas que se encendieron.
Porque ellos tomaron el mismo patrón que había en la escritura y dedicaron el templo durante 8 días. Eso lo dice en el otro libro de Macabeos, que lo hicieron tal como ellos. Dice que celebraron de la misma manera. En el segundo libro de Macabeos 2:16 lo puede leer. Y entonces usted puede ver que esta fiesta no está en la Torá, pero se trata de todo sobre la Torá. Esta fiesta puede ser que no sea ordenada por Dios, puede ser que la celebren los judíos actualmente, pero tiene que ver con todo lo que creemos hoy en día. De gente que se paró con voluntad y se levantó con valentía para preservar todo lo que nosotros recibimos hoy. Esa Biblia que tiene en sus manos tiene un precio, amado. Sangre, no nada más de los traductores, no nada más de los que tradujeron y que los quemaron, no, amado, desde este tiempo. La gente que sabía que tenía la Torá, imagínense decir, la voy a guardar, pero me puede costar mi vida. Y hay historias de algunos que los enrollaron en su propio rollo de la Torá y los quemaron con ello. Una historia de valentía, amado, que sí, esto es impresionante, pero podemos ver el mismo ciclo: obediencia, bendición; desobediencia, después viene la maldición. Después viene la atrocidad y después viene cuando uno vuelve y dice, Señor, quiero volver. Hace teshuvá, vuelve al corazón y se levanta. Y como el hijo regresa a los brazos del padre, pero en ese momento cuando le ponen el anillo, él recibe un pacto. Él recibe nuevamente una reglamentación para vivir dentro de la casa, que por cierto cuando se fue se lo quitó. Y el precio que se pagó fue el mismo animal engordado que dice que el padre tuvo que sacrificar ese día. Yo no sé en qué etapa tú te encuentres. Tal vez puede ser que tú estés volviendo a casa, puede ser que tú estés en una etapa de bendición, de maldición. Cada uno sabe dónde está viviendo. Aún la gente que está viéndonos, ustedes pueden saber en qué etapa está. Cuando uno la está pasando de maravilla, que está bien, que tiene economía, tiene salud, ni se acuerda de la bendición. Y sucede lo que el Señor predijo y nos profetizó y nos dice: si te desobedeces, viene la maldición. El Hijo tomó toda la bendición, así como el pueblo en el tiempo de esta celebración de la dedicación estaban bendecidos, pero empezaron a coquetear con otras tradiciones, otro Dios, rompieron el pacto. ¿Y qué viene entonces? Viene la deshonra y viene la maldición. Pero Dios siempre mantiene un remanente que está dispuesto a levantarse. Y yo quiero terminar con esta oración que hizo el rey Salomón cuando hizo la dedicación, porque es hermosa. Está en el primer libro de Reyes 8:56, está aquí en la pantalla. Y yo quisiera que tú también la ores, que no la leas, sino que la ores. Yo sé que no puedes cerrar tus ojos y leer, pero concéntrate en decir esto conmigo. Y dice: bendito sea el Señor, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Hasta el día de hoy, amado, estamos dispersos. Israel está disperso. Todo se ha cumplido. Pero ¿qué dice el verso 57? Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos deje ni nos abandone. Y esto óralo con mucho cuidado, amado, para que incline nuestro corazón hacia Él. Dilo nuevamente conmigo: para que inclines mi corazón hacia ti. ¿Y para qué queremos un corazón inclinado? Para que andemos en todos sus caminos y para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres. Esto representa a Hanukkah, amado, la dedicación de un altar. Y así como Salomón oró esta oración, que la dedicación de este templo, cada día que usted encienda una vela, se acuerde, amado, que se trató de defender las demás fiestas. Esto, amado, no es una alternativa para Navidad, para que los niños no sientan feo. Las demás fiestas tuvieron menos participación de gente. El ayuno de Yom Kippur muchos no vinieron.
Pero yo no quisiera que usted vea Hanukkah como decir, bueno, esto es para los niños, estos son regalos, esto es bonito. No, esto se trata de defender las fiestas que el Señor dio. Esto se trata de defender la Torá que el Señor dio. Y se trata de un pueblo que se volvió a levantar y volvió a dedicar un templo, volvió a edificar un altar, perdón. Y se restauró otra vez el servicio al Señor, la obediencia al Señor. No olvide esta historia de valentía, amado, cada vez que encienda una de esas velas, de ese milagro que sucedió. Que sea una fiesta de valentía, de poder decir, me voy a levantar y me voy a mantener como esta gente, que por 8 días se dedicó el templo nuevamente, se dedicó el altar. Y de ahí viene la palabra Hanukkah, es la dedicación del altar, Hanukkah del altar, dedicación. Que para darle un dato interesante, que cuando estaba investigando esto me gustó mucho. Usted sabe que la séptima generación de Adán a Enoc, la séptima generación de Adán es Enoc, y su nombre es Hanoch, de donde viene apartado. ¿Y qué pasó con Enoc? Fue tomado, fue apartado. El séptimo día fue apartado. El Señor nos habla algún secreto en el 7, en el apartado. Pero es algo bello, amado, que Dios nos ayude a tener un corazón para que podamos andar en sus caminos, para que guardemos sus mandamientos y sus estatutos que ordenó a nuestros padres. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre, por tu Torah. Gracias por un pueblo que tú levantaste, Señor, valiente.